Génesis 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entendemos que Dios no crea ni desórdenes ni vacíos, sino que Él es un Dios de orden y llena, porque Él es plenitud. Eso quiere decir que entre el verso 1 y el verso 2 vino el viruñas y nos dañó toda la belleza que el Señor había creado y había hecho. Entonces ya hablamos de un vacío y Dios comienza a ordenar. Si ordena la tierra, que es algo material, cuanto más su reino. El ser humano es creado como puente, o más bien como llenura del vacío que se creó. El hombre no fue, hay gente que yo escucho que el hombre fue creado para adorar a Dios. No, esa es una de nuestras funciones. Esa es una de nuestras funciones. Nosotros como seres humanos debemos adorar a Dios como hijos de Él. Pero el verdadero objetivo del ser humano era ocupar el vacío. Recuerde que Satanás era querubín protector. ¿Qué protegía él, Nelson? La gloria. ¿Quién era Gloria? ¿Qué protegía el querubín protector, Isidro? Toda la creación, toda la gloria de Dios. Recuerde que había 3 querubines. Yo se lo expliqué con el arca del pacto, ¿verdad? ¿Por qué en el arca del pacto solo hay 2? Porque uno cayó, ¿ya? Porque son 3 personas de la Trinidad donde posaba la presencia de Dios en el arca. Pero hay solo 2 querubines. ¿Por qué? Porque el tercero, ¿quién era? Satanás. Y cuando lo mandó al tabernáculo, ¿quién era ese querubín? ¿Cómo así? A ver, ubíquense. Cuando se hace el arca del pacto, sí, habían 2 querubines sobre su tabla, sí, ¿cierto? ¿Quién ocuparía el tercer lugar? El ser humano. ¿Quién? El sacerdote. Sí, el sacerdote, pero en el momento del tabernáculo era Moisés. Note que tanto Aarón como Moisés ocupaban el tercer lugar. Y esto es algo que usted dice, ¿usted dónde encuentra eso en la Biblia? Pues es que hay que estudiar. ¿Por qué? Porque es que el 3 es el número de la persona de Dios. Entonces, si tenemos 2 querubines custodiando una Trinidad, ya habría un vacío. Entonces, el ser humano es quien llegó a llenar el vacío. ¿Por qué la tarea de Cristo era unir cielos y tierra? Y en esto hago mucha mención porque es que esto a veces nos confunde. Pero ¿por qué Cristo tenía que volver a unir cielos y tierra? Porque el plan de Dios de volver a llenar el vacío que Satanás había dejado, desgraciadamente, se había otra vez separado. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Entonces ya tenía que venir un nuevo Adán a unir los cielos y la tierra. Entonces la segunda de las tareas, la veo como con cara de tener ahorcado, hermana, ¿qué le pasa? ¿Dudas? Sí, no entendí lo que explicaste. ¿De qué? No, ¿qué nos quede claro? No entendí lo que dijiste de la tercera persona y el arca. Estoy confundida. Listo. Recuerda que querubín, ¿qué significa? A ver, ¿quién me recuerda? El protector. El que está al lado de. Querubín es cercano, correcto, es el que está al lado de. Querubín significa cercano. Cuando su merced no trajo material, o no trajo las gafas, o no lo trajo, porque yo tengo por acá uno para prestar. Bueno. No, eso no va para escribir. Bueno, ahí sí toca que le regalen un ojo, hermano. Bueno, miren, no, vamos a dejar esto claro porque esto es importante, pénselas al caso. Esto es importante, gracias, Esteban. Esto es importante que lo tengamos bien claro, porque a veces nosotros pensamos que Dios es un Dios desordenado. Bueno, nosotros no lo pensamos, pero a veces nuestro cerebro pareciera que lo asimilara de esa manera. Cuando dice hagamos al hombre a su imagen y a semejanza,
¿quiénes estaban hablando? ¿Quiénes hicieron al hombre? La Trinidad. ¿Quiénes son la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Dice, oh querubín protector, tú que te paseabas, y bueno, tus vestidos tenían piedras preciosas, los instrumentos musicales fueron creados por ti, bueno, claro. Por eso Satanás hiere al adorador, porque él era adorador. ¿Y a quiénes adoramos nosotros? Entonces, el arca del pacto, ¿qué descendía al arca del pacto? Esto es importante, no va a tener acá, pero es importante. La presencia de Dios. Ahora, si entendemos como presencia de Dios, ¿qué entendemos como presencia de Dios? La presencia de Dios es la presencia del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. De los tres, porque todos son uno mismo. O sea, no tenemos un Dios de tres cabezas, sino que son tres personas que trabajan en equipo. Así siempre he explicado la Trinidad. En ese concepto de ideas, que son tres personas de la Santísima Trinidad, pero al arca del pacto desciende esa presencia y está custodiado por dos, no por tres. Cuando él era querubín protector, Satanás protegía a una de las personas de la Trinidad. Por eso es que cuando Dios dice, se harán el arca del pacto y pondrán dos querubines en esta condición, cuando llegaba Moisés, él ocupaba el lugar del tercero, del base. ¿Cuántas cosas habían guardadas dentro del plan? Estaba la vara de Aarón. Las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Muestra Y Y el maná. ¿Cuántas? 3. ¿Entienden? O sea, el 3, ahora no les estoy enseñando numerología, les quiero mostrar que la presencia de Dios no podía estar desprotegida. Por eso no cualquiera podía tocar el arca. Era y no todos los levitas, ojo con eso, porque se dicen los levitas, no, era un equipo formado de levitas especiales para llevar el arca. Solo el sumo sacerdote podía entrar ante el arca, y Moisés fue rancho aparte, el hombrecito tuvo muchos privilegios, ¿sí? Entonces, eso muestra que el ser humano fue creado para proteger la presencia de Dios. Por eso usted tiene que ser celoso cuando alguien es burlón, cuando alguien llega y daña o quiere dañar la obra de Dios. Y yo en eso sí soy muy hacha. Porque a veces, por ejemplo, la irreverencia. Hay gente que llega al servicio y es irreverente, ¿no? Están masticando chicle. Yo no tengo ningún problema con que mastique chicle, pero es que hay maneras de hacerlo. Empiezan a conversar, se ríen, empiezan a... Oye, hermano Mario, ¿vos cómo me va? El chiquitín, Dios mío, me lo encuentro por la calle y no lo conociera, me da de todo. Y uno tiene que ser, porque nosotros estamos llamados a proteger. ¿Por qué? Porque estamos llenando el vacío que Satanás dejó. Entonces, cuando el ser humano es creado en la tierra, ¿se crea para qué? Para llenar el vacío. ¿Qué pasa cuando el hombre peca? Se crea un vacío peor, porque ya no solo el vacío está en el cielo, sino que en la tierra. Se desune el cielo de la tierra. Ahora sí, ya, más claro. ¿Ya? ¿Quedamos claros? Entonces, cuando se desune el cielo y la tierra, ahí es cuando llega el plan C. El plan Cristo. ¿Ya? El plan B fue el ser humano. El plan C fue Cristo. Y él, lo primero fue venir a manifestar al Padre, pero lo segundo fue venir a unir cielos y tierra. No sé si lo habían visto de esa manera, algunos sí, otros no, pero esto es necesario porque usted y yo tenemos la capacidad de unir nuestra tierra con el cielo. Amén. Amén.
El intercesor tiene esa capacidad. Yo le estoy hablando de Cristo. Pero recuerden que nosotros también nuestra obligación es manifestar el nombre del Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así que si usted está en Cristo, usted debe manifestar al Padre, el nombre del Padre. Por eso usted cuando Dios le permita hacer un milagro, hay gente que dice, ay no, yo no hago milagro. Pero es que quien nos da el poder es quien. Usted no se puede robar la gloria de Cristo. Y mucho menos la gloria del Padre, porque la gloria del Padre está en Cristo. Y si usted se roba la gloria, que porque usted hace milagros, que porque usted es profeta, que porque usted ve, pues usted está en la olla. Y de repente llega la justicia divina y coge y se da cuenta que usted no es nadie sin la esencia del Cristo que vino a unir los cielos y la tierra. ¿Ya? Lo tercero que hablamos es que Él vino a vencer el infierno y dice despojando a los principados y a las potestades de los exiliados. Y yo les expliqué cómo es que Jesús dice quitándolos de en medio del acta de los decretos. Y dice que cogió a todos los principados y las potestades y los exhibió públicamente. ¿Cómo hicieron con él? Yo siempre hago esta pregunta, yo no sé si yo ya lo llegué a enseñar, pero yo siempre hago esa pregunta. ¿Usted cómo se imagina que fue que Jesús a la cruz? ¿En peloto? Totalmente en peloto. Hay gente que no le gusta hablar de eso porque, uy, es Cristo. Pues sí, es Cristo, pero fue en peloto. ¿Usted cree que los romanos no? Es que la pena, pues obvio, porque no tendría que mostrarlo en horario de adultos, ¿verdad? Pero la verdad, la pena romana era llevarse un muerto y echarlo al desierto hasta que los dos se pudrieran, tanto el muerto como el vivo, y echarlo a caminar amarrado con un muerto. Y la peor pena era llevarlo a la cruz del Calvario desnudo. Jesús pagó. Por eso yo creo en el poder de la confesión. Y aquí me voy a detener otro poquito. Le decía yo a Sandrita, este diplomado tenía una fecha de acabar, pero a mí me agrada enseñar en profundidad porque es que esto no nos lo enseña. Pero una de las armas poderosas de un intercesor es la confesión. Y no la confesión, yo confieso que soy bendecido, yo declaro, no. Pastor, yo pequé, anoche vi pornografía. Vea, pastora o pastor, hay una vieja que me está moviendo hasta la última vibra del cuerpo. ¿Les da risa? Porque es que de verdad yo siempre he dicho esto. Es más fácil llegar y decir, uy, anoche tuve una revelación. Eso se me apareció el diablo, yo le di palo, me dio palo, nos dimos duro, yo lo vencí, vinieron ángeles, lo agarraron y me lo llevaron. ¿Sí o no? Es fácil decir eso. Pero es muy difícil llegar y decirle al pastor, a la pastora o al líder que nos orienta y nos dice, y decirle, vea, la verdad tengo unas ganas de ir a farrear. ¿Usted nunca escucha a nadie diciendo eso? Porque cuando alguien lo confiesa de una vez, ¿qué pasa? Lo señala. Se lo condena. Y lo condena. En vez de decir, uy, no, ¿cómo así? El diablo, ignoramos. Porque Santiago dice, usted es tentado conforme a sus propias concupiscencias. Y debilidades. El enemigo sabe las debilidades. Usted sabe si a usted le gusta el sexo, si a usted le gustan las drogas, si a usted le gusta el trago, si a usted le gustan las mujeres, los hombres. Usted sabe cuál es su debilidad. ¿Por qué nos cuesta tanto ir en pelotos a la cruz? Porque decimos, ¡ay, Jesús! Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. Por eso es tan necesario, y esto también a los que me escuchan en las naciones y en los pueblos donde no estamos aquí, de las que no están aquí, es esto. Y es que a veces decimos, llevemos la cruz. Ay, sí, el dolor, el peso. Vaya y estudie la cultura. Es importante que no seamos neófitos en la palabra. El castigo romano era muy berraco y Jesús lo pagó. ¿Quién es usted para no pagarlo? Déjeme decirle una cosa. No hay después del apostolado
y el profetizado. El trabajo del intercesor necesariamente tiene que pasar por la cruz. Amén. Escríbalo y en grande. Si usted quiere ser intercesor, usted tiene que pasar por la cruz. Y eche resaltado. Y échele resaltado. Si quiere, imprímalo en grande y pégalo en su casa. Porque a nosotros no nos enseñan eso. Usted se imagina la vergüenza, porque o sea, si hoy en día usted se pena y todavía da pena, que hoy ya estamos en un tiempo de libertad. Pero usted se pena y sale a la calle y lo meten preso. Eso es exhibicionismo. Por orinarse en los árboles. En un poste. Un poco. Calcule para ese tiempo ir totalmente desnudo, donde la mujer al mostrar el tobillo, eso era lo más excitante que había para ese tiempo. Es que eso está descrito cuando el pueblo fue tomado. Ellos llevaron los romanos, los medas, los persas, toda esta gente, los babilónicos eran terribles exhibiendo. Y la vergüenza más grande como oriental es que muestra las partes íntimas, sobre todo para el hombre de las nalgas. Y les rompían el vestido, lo llevaban desnudos y lo paseaban por la calle principal de la ciudad capital. ¿Sí? Entonces, cuando. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Y luego Jesús vino y se los hizo al mundo de las tinieblas. A ese punto hizo. Por eso les dije lo del empelotamiento de Jesús. Porque cuando dice, esto adquiere más poder y más valor para usted, entendiendo lo que le dije. Porque dice, y los tomó y los exhibió públicamente. Eso quiere decir, dice, los despojó. Por eso yo les dije, ¿de qué los despojó? De su poder. Pero también de su falsedad. Por eso es que usted puede ver hoy las tinieblas como son. Si usted no las ve, es que en usted hay algo de tinieblas. Porque él cogió y los despojó, les quitó los chilitos a los demonios y los... No. Les quitó, recuerde, las vestiduras, muy bien, y se las quitó y los exhibió públicamente. Así como Cristo fue expuesto públicamente. No del todo se había dejado atrás la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Jesús hizo lo mismo con el infierno. Me empelotaron y me avergonzaron, frescos, que esto es carne, pero yo los despojo y los expongo públicamente. Eso es una verdad que el intercesor debe meterse acá, porque Cristo vino a vencer el infierno. Amén. Nosotros podremos estar llevados de la cochina inmunda. ¿Sí o no? ¿Cuántos se identifican conmigo? No, mire, usted puede estar en la inmunda, hermano, pero eso sí no le deja vida a Satanás de esto, de dejar de creer que Dios lo puede hacer, porque Cristo vino a vencer el infierno. Amén. Usted tiene ese poder también. Simplemente que a Jesús le costó 33 años. Por eso no desesperemos. Claro, Dios no nos va a hacer esperar tanto, pero a Jesús le costó humanamente 33 años. ¿Quién nos dice a nosotros que a nosotros se nos van a acabar las penas así? Nosotros nos sostenemos en promesas, eso es lo que nos sostiene y Dios va cumpliendo, desde luego que sí. Pero a veces es poco productivo, hermanos, enseñar. Por eso usted cuando se comprometa a orar por alguien y cuando haya, mire, si Dios no le habla, no abre usted la boca. Porque estamos enseñando, y desgraciadamente en este tiempo estamos enseñando a la gente, y la iglesia, ¿sabe por qué la gente no permanece en la iglesia? Porque como no ve las respuestas así. ¡Ay, Cristo ya murió! Sí, pero a él le costó 33 años formarse, chupar el rechazo de la gente. Jesús fue un muchacho muy rechazado, muy señalado. Haga un método de estudio de la vida de Jesús. Vea, Jesús
sufrió rechazo. ¿Qué día salió alguien? Pues yo no creo en eso, pero lo leí, que yo nunca lo había analizado así, sabiendo que he trabajado con gente abusada. Dice que Jesús posiblemente sufrió abusos sexuales. Claro, eso no lo dice la Biblia, es alguien que se lo inventó. Pero usted qué sabe por cuánta necesidad pasó Jesús. Como niño pasó por muchas necesidades. Cuando su papá murió. O sea, la Biblia no habla de eso, pero lógicamente Jesús murió, José murió mucho antes de Jesús ser crucificado. Sí, claro. Usted se imagina el señalamiento de Jesús siendo el mayor. Siendo el mayor, porque era el mayor. El papá muriéndose y él, no me voy a predicar. Camine, amigos. Eso es como decir, ya se va usted para la calle con esos vagos. Y aquí sin comer, sin pagar el impuesto. Posiblemente le tocó hacerse cargo de la casa. Eso respondía por la casa. El problema era que no trabajaba ya en la carpintería. José muere y muere el oficio del carpintero. Entonces Jesús fue un hombre muy señalado. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que Jesús solo padeció en el momento de la pasión? Eso es mentira. Eso es antibíblico. Mucho hambre. Jesús duró 33 años sobre la tierra. Fueron 33 años de preparación, 33 años de prueba. Que ya la noche anterior de la crucifixión él se arrolló y le dijo al Señor, ya no más, si puede, con razón digo, si puede pasar esta copa. Pero él que ya la venía moliendo desde hace rato. La copa era la cereza del pastel. Correcto. Entonces entendamos que Dios no es un Dios express, que nosotros podemos vencer al infierno, pero hay que ir avanzando. Eso es como que esto es muy pesado, yo tengo que hacerle fuerza y empiezo y hasta que tengo que llegar a la pared. No es como que la cojo y la quiero, es que es poco a poco. Y Jesús lo hizo así. Y Jesús nos enseñó paciencia. ¿Usted cree que siendo Dios, Jesús, no hubiera podido vencer el infierno de otra manera? Claro. Por eso dice que el reino de Dios sufre violencia. Y solo los violentos. Ya habíamos hablado también de la violencia, ¿no? Solo los violentos lo arrebatan. Y en esto sí quiero ser muy enfático con ustedes y con los que nos ven. Debemos permanecer a pesar de. Que a veces es lo difícil, ¿no? Ay, yo ya ahí no oro, yo ya ahí no predico. Yo me callo. Yo me quedé, ¿no? Y así no se puede, muchachos. Lo cuarto es atraer salvación. En esto no nos vamos a demorar, porque pues eso es básicamente lo que la iglesia nos ha enseñado toda la vida. Isaías 53:4. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces claramente en él tenemos salvación, su sangre nos lavó, fuimos aspersados con su sangre, como lo hacía el sumo sacerdote cuando se presentaba el sacrificio. Y cuando el Padre nos ve llenitos de sangre. Por eso usted se puede acercar al Padre, por la sangre de Jesús, por la sangre del justo. Si Dios lo viera a usted sin la sangre, usted va para el infierno. ¿Se acuerdan el ejercicio que les hice aquí del juez, el fiscal, el abogado y el acusado? ¿Sí? ¿Recuerdan el ejemplo? ¿No se acuerdan? Que el acusado, que será acusado, llega el juez y le dice, usted va para el infierno. El fiscal le dice, sí, tiene todo el derecho a ir al infierno porque él hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, robó, mató, fornicó, adulteró, mintió, chismoseó y de todo. Pero llega el abogado y dice, un momentico, si usted me revisa las vestiduras, él tiene sangre encima. Y esa sangre es de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Así que le ruego, señor juez, que lo mire con lentes más de cerca. Y el juez mira y dice, sí, tiene la sangre de Jesús. O sea, lo que nos hace aceptos en el mundo espiritual no es su capacidad, es la sangre de Cristo. Amén. Así es. Entonces Jesús vino a traer salvación, y esa llave de la salvación, ahí sí es su sangre preciosa. Pero ¿qué es lo que sella la salvación? El Espíritu Santo. No, señor. La resurrección, gracias.
los ladrones murieron en la cruz. La cruz no salva a nadie. Lo que nos salva es la resurrección. ¿Qué dice Corintios? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué serás salvo? Eso no podemos decir, es que Cristo murió en la cruz y nos salvó. Sí, Cristo murió en la cruz, pero la victoria de Jesús no fue en la cruz. La victoria de Jesús se dio 3 días después en su resurrección. Algo que el intercesor debe tener clarísimo es eso. Porque la gran mayoría de personas cuando ven a Jesús como Salvador, ¿dónde lo ven? En la cruz. En la cruz. Es que de hecho los romanos, miren, nos envolvieron, o sea, 2 minutos, nos envolvieron tanto porque por eso el Señor nos está sacando, ¿no?, de esa cultura, porque dice somos cristianos, ¿sí? Somos seguidores de Jesús, pero estamos contagiados de cierta manera de la doctrina romana, ¿sí? Y lo saben muy bien. Por eso ellos siempre mostraron y lo siguen mostrando como el crucificado. Ajá, O sea, lo crucificamos, pero ¿por qué no lo muestran resucitado, man? Que esa Al fue la menos una imagen que Satanás determinó Exacto. dejar en la iglesia tradicional. Por lo menos el fracaso, caído de allá de... Uy, apóstol, esa es la palabra, como el fracaso. Oiga, mira, hasta yo me encaría y los adoraría si mostraran a un Cristo resucitado. Porque es que allá está mi victoria. Pero en la cruz no. La cruz fue el pago. La cruz fue el sufrimiento, fue el pago por usted y por mí. Pero Cristo no tuvo victoria ahí. Cristo fracasó en la cruz. Por eso critican al Papa que la cruz fue el fracaso de Cristo. Pues lógico, es que cualquiera debería darse cuenta. Es que el fracaso de Cristo fue la cruz. Ahí fue donde él se le escapó la vida, donde dijo, ¿usted por qué me abandonó? Mire hasta dónde yo le hice milagros, yo le di a toda esta gente. El día anterior, los 3 días anteriores le había dicho a los discípulos, ay, yo, Padre, ya lo manifesté, yo ya acabé la buena obra, Claro, la cruz fue el fracaso de Cristo, pero la resurrección fue la victoria de Jesús. Y con él, con su resurrección, la nuestra. Amén. ¿El bautizo qué significa? Muerte al pecado. La muerte. La muerte al pecado. Muerte como se subió. 3 cosas. Lo primero es la confesión pública de que usted cree en Jesucristo, ¿verdad? Ahora, estoy diciendo esto para poderle hablar de la resurrección un poco. Lo segundo es un paso de obediencia. El bautizo nos salva. Pero si usted es creyente, usted va a optar por bautizarse porque Jesús dijo, bautícense. ¿Aquí quién no es bautizado? ¿Todos son bautizados? ¿Su merced no es bautizado? ¿Cuánto llevan el Evangelio? Poco. ¿Poco? ¿Y usted cree que usted salva? Digo, pues que dijera pastor, que le hago cuentas, 1, 2, 3. Si usted cree en Cristo, dijo el etíope, le dijo a Felipe, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Y el etíope le dijo, nada, si usted cree en Jesús, bajémonos aquí en este charquito y lo bautizo. Y lo bautizó. O sea que no hay nada que le impida ser bautizado. Entonces, señora. Esto es a veces el argumento de la gente y de los pastores, es que hay que si está en pecado, que si está... Que si está en unión libre, que si está... ¿Qué le importa? La Biblia no pregunta eso, y si usted cree en Jesús, es un problema, ya si usted va para el infierno por andar fornicando. Se va bautizado, pero para el infierno. Eso es problema ya suyo. Pero la Biblia no pone una condición. ¿Por qué? Porque el bautismo, más que la confesión pública de que usted cree en Jesucristo, más que ser un paso de obediencia, ven, Sandrita, un momentico. ¿Yo no sé cuánto pesa? La voy a bautizar. El nombre, tápese la nariz que se ahoga, hombre. El bautismo, por eso es importante que usted entienda este principio también. Porque la victoria no estuvo en la muerte de Jesús, la muerte y la resurrección. El bautismo representa eso, porque Pablo lo dijo, la modelo queda. Dijo, porque morimos con él y juntamente con él resucitamos. Por eso, morimos con él,
¡Ay, qué inteligente esta chica! Vea. Morimos con él y resucitamos juntamente con él. Gracias, mijita, muy amable, sigan acá. Eso representa el bautismo. La muerte, por eso es por inmersión. Porque Jesús fue sepultado. Es lo que ocurrió en la cruz. Dejó todo allí. Ya no le echaron la tierra de la ciudad. Esto es pura revelación, hermano. Mira, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero mira el orden que se cambió aquí, ¿no? O sea, Satanás dijo, ¿qué quisiste decir? Porque él no lo entendió. Si no, él no lleva a Jesús a la cruz. Para Satanás, la victoria más grande era que Jesús muriera. Claro. Por eso usted no ve en las iglesias católicas muertos. Claro. Lo más diferente que usted ve en Jesús es el Señor de los Caballos de Montserrat. Es lo más diferente y también está llevado. Claro, pero usted nunca ve a un Jesús lleno de resplandor, de luz. Usted siempre lo ve por el mundo, no, mi Cristo resucitó. Y vea, quedó tan guapo que no lo conocían. Sí. Porque note que los de Maús lo miraron y no lo conocieron. Solo hasta que Jesús les dijo, ¡usted! ¡Bum! Soy yo. Quinto, traer sanidad física. Isaías 53:4, el mismo que. Isaías 53:5, creo que es. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Alguien dice, hay mucha gente que dice que la sangre de Jesús no se debe invocar. Sí. No, yo en la vida me he encontrado con mucha gente así, pobrecitos. Que eso ya no tiene poder. La casa no dice que hemos vencido por la sangre del Cordero. Con la sangre del Cordero, dice los que han vencido a través de la sangre del Cordero. Mire, la sangre de Jesucristo es un escudo. La sangre de Jesús es un arma. Les conté yo el testimonio cuando un hermano y cogí la sangre del endemoniado, había herido al pastor, y yo cogí la misma sangre del hermano, esta es la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús eres libre, y quedó libre. No vaya a poder a herir al resto para usted liberar gente, ¿no? Fue en ese momento y así llegó el diseño. Hermanos, culto de liberación, tráiganse su tabrado sangre y no lloren. Nada que ver. Pero la sangre de Jesús realmente tiene poder. Mire, nosotros fuimos a hacer una toma a Villavicencio y lo primero, cuando veníamos en el carro, casi se nos va a un voladero, a un abismo. Lo primero que yo me levanté fue decir, la sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder. Y el carro, la sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder. Y ¡plim! Quedó parado el carro. A esto dijimos para el voladero, porque la sangre de Jesús tiene poder. Amén. Es que eso es salvación por donde tú lo ves. ¿Por dónde? Exacto. O sea, la sangre de Jesús nos salva de todo, no solamente del infierno. No es un amuleto. Es una verdad. Es una verdad. Es una confesión, ¿no? Eso es como el que carga la Biblia para todas partes. Ay, no, lleva la Biblia. Pues si lleva la Biblia y lleva el diablo, pues claro que el diablo la carga, como Biblia con todo. Es una verdad. Lo tiene de Usted no se acuerda. Mire, hermano. Esto. Que le diga, hermano. Corto. Ay, perdonos, hermanos más chismosos que pueden existir en la tierra. Ay, Dios mío, no digo que la carne así es chismoso, sino que antes había esa religiosidad, porque era más importante un amuleto que comer de esto y vivir. El intercesor no puede ser así. El intercesor lleva la palabra aquí, aquí, aquí y la vive. Amén. Que ella fui a hacer una visita la semana pasada y me dijo mi suegra, ¿por eso usted no va a llevar Biblia? Le dije, ¿para qué le llevo acá? ¿Para qué va a llevar Biblia? Usted va a orar por ella, es un texto bíblico y que llámela al arrepentimiento y no arrepiente va para el infierno porque igual se va a morir. Es que eso se estudia en la intimidad. No quiero decir con eso que no lleve una Biblia, estoy poniendo ejemplos. Quiero que cortemos la religiosidad, porque Jesús vino a traer sanidad. ¿Usted cree en una sanidad? Amén.
Pero hay gente que oramos y no se sana. Oramos por milagros financieros y no se dan. ¿Y usted sigue creyendo en Dios? No crea en ese man. Eso es lo que le dicen a uno. Eso es lo que el infierno le vive diciendo a uno. Y usted dice, no, pues sí, no. Tanto ir a la iglesia y chupar allá ladrillo chillando y nada pasa. Pero es que el costo de la cruz lo salvó, lo sanó, le dio autoridad. ¿Y usted va a echar eso en poco? No. Para nada. Luego dice traer sanidad física, luego dice traer liberación. Y aquí es donde de pronto más de uno, yo no sé si ya les había preguntado también, ¿a cuánto les da miedo los demonios? O sea, usted dice, si se me manifiestan viruñas, dijo, aquí se contó la historia de fulano. Si aquí se les manifiesta un demonio, un endemoniado, ¿usted qué haría? Para ver si el Señor nos saca rapidito. Por ejemplo, en el caso de Gio Franco, él que estuvo en eso, ahora le da miedo. Sí. Sí. Porque son tantas cosas que yo... Oye, yo no sabía que él había sido santero. Imagínate. Que yo experimenté eso y de verdad que Ahora le da miedo. de un tiempo empecé a verlo, a analizarlo más detenidamente y dije, verdaderamente, ¿por qué? Porque en ese momento que uno se entrona en esos espíritus, a uno le ponen esa venda y como que creen eso porque esto es lo que nosotros necesitamos de ti, porque muchas veces esos espíritus me decían, tu cuerpo es lo que necesitamos. Y cuando yo empecé a ser liberado de todo eso, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo ellos se pueden apoderar de mí? Claro, porque yo no tenía como que esa base de estar congregado completamente, de haber creído que era lo que podía hacer el Señor, que había podido hacer por mí. Y entonces ahí fue donde yo empecé a ver lo peligroso que estuve yo metido en eso, que hasta yo tenía prácticamente mi vida pactada con eso. Porque una vez, y yo estando con un alumno, que ellos son babalao, él me decía, yo tengo muchas herramientas para que tú tengas todo. Y yo en ese momento, o sea, con esa mente nublada, yo decía, bueno, él me decía, yo necesito que tú pagues una misa. Misa pagada se le dice a los alumnos, a los súbditos de los babalaos que vayan a una misa católica, y cuando tú das eso que se echa, eso es una misa pagada. Y ya prácticamente uno queda como que ya hiciste el trabajo de que el que quiere el diablo, Satanás. Y yo de eso, de verdad que después que pasó eso, la esposa de él estaba cumpliendo años, pero años en la religión que ellos tienen. Y me acuerdo que él me dice, trae una ofrenda, ¿ya? Y a mí me dio una llama. No, ya yo llevé mi aullaba y todo eso, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero después de ahí, profeta, a mí me empezaron a pasar muchas cosas y era como en la película, el demonito y el ángel. Y tenía como que esa disyuntiva y a la final no estaba claro en eso. A mí se me fue quitando la noción de seguir experimentando, porque es la curiosidad de ver más allá de lo que traía eso. Se me fue quitando esa noción, y el mismo, porque yo me acuerdo una vez que yo le dije, Señor, yo no quiero estar más en esto, no me gusta. O sea, no me siento bien. Y hay algo que me decía en el espíritu, que eso no era lo mío, que eso no, que rompiera con eso. Y yo me acuerdo que aquí muchas veces me hicieron liberación y eso me venía trayendo a la mente todo ese tipo de cosas. Y después de ahí yo dije, no, yo no quiero saber más nada de esto. Y muchas veces yo le decía a Nani, no, Dios mío, no me muestre eso porque no quiero volver a pasar otra vez. Eso de los demonios es como que él se va o... Pero ojo, porque ahí por lo menos usted, siendo formado por Dios en su tiempo, puede ser un excelente instrumento para la liberación. Claro. Desde luego, o sea, lo que a mí me usaban las tinieblas, hoy el Espíritu Santo me usa en la luz. Por ejemplo, el que era adivino, el que era brujo, hechicero, tiende a ser profeta o a tener el don, si no ser profeta, tener el don profético, que no es lo mismo, ¿no? Por lo menos en ese caso, yo, a mí me pasaba y estaba en un altar. Yo me ponía en el altar, me fumaba hasta una caja de tabaco y le decía a la gente, y a mí,
esas cuestiones se me manifestaban y yo le hablaba a las personas y era terrible porque las personas me dijeron, ¿cómo tú sabes eso si tú no me conoces? Un tabaco, yo veía el tabaco, veía las cosas en el tabaco, se lo leía y le decía, a ti tú tienes esto y esto y esto y esto, y a la semana yo veía a la persona y me dice, de verdad que todo lo que me dijiste fue todo lo que me pasó y todas esas cosas, y yo me la pasaba en eso. Pues antes tu cuerpo fue un instrumento del diablo, ahora tiene que ser un instrumento del Espíritu Santo para dar libertad a otros. Señor. Lo que pasa es que, Jofran, es que cuando uno estuvo, porque yo fui discípula de una bruja, me estaban entrenando para ser bruja, estuve en el ocultismo, hechicería, espíritu, o sea, yo estuve metida en eso. Y yo me acuerdo que cuando me estaba entrenando esa señora, todas las noches iba un hombre negro y yo hablaba con él, y él era el que me enseñaba, o sea, él era el que me decía muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero no tenía rostro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vengo y conozco de Cristo, ellos vuelven a buscarlo a uno. ¿Para qué? Para meterle el temor a uno de que las cosas espirituales de Dios no son buenas. Entonces, ¿qué pasa? O son inferiores. O son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que pues tiene que haber una sanidad bien de algo debe haber quedado en ti que todavía no está bien sano. Lo digo por mi experiencia, porque yo no les tengo miedo. Mi esposo sabe que yo no les tengo miedo. O sea, a mí se me materializó el otro día una bruja en la casa que te comenté, se materializó, profeta, después de una... Yo no les tengo miedo, o sea, yo sí. Sin embargo... Claro, porque entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo te entiendo, porque yo estuve muy metida también en esa parte. Entonces, lo puedo hablar desde este lado, porque yo sé que esa parte de mí está bien sana. ¿Por qué? Porque si uno conoce, o sea, si uno estuvo allá en el mundo de las tinieblas, uno conoce, entonces, ¿por qué uno tiene, al contrario? Por lo menos, yo me siento así, o sea, personalmente, yo me siento como así, o sea, yo no les tengo miedo. Sí, yo no les tengo miedo, o sea, y los he visto y he tenido peleas y se me han subido encima y juá. Entonces, pero eso viene a raíz de que o sea, uno tiene que ser bien sano en esa parte. Sin embargo, estando donde ese muchacho, yo veía, porque él me decía, vamos a entrar al portal del infierno. Y era una cosa que a mí se me ponían como que por eso los lentes 3D, y yo veía a la gente caminando en cadenas, y todo se le veía la cara y a la vez se le veía un cráneo encendido en candela, pero como unos zombies. Sí, como de y yo veía cosas que eran, o sea, los animales, los que iban delante, eran como con una cadena, todos iban así en cadenas, había unos así y había unos así, pero ellos iban como que sonámbulos, no se les veía que estaban en la noción, y era como un demonio, un minotauro de esos, pero horrible, y yo lo veía, y en eso él agarra una gallina. Y me acuerdo porque ellos hacen con los muertos el pato, pero la gallina, sin embargo, él me dice, ya tú vas a ver cómo va a quedar la cabeza. Y queda parada, porque es tremendo la cabeza en vez de quedar, no, parada. En el bol que él tenía, porque eso tenían machetes y tenían cosas, y tenían unas carabelas allí, y yo me quedaba así. Pero yo estaba y estaba así como que ido. Pero era que estaba sumergido, me dice, en el portal del infierno, lo que dicen ellos. En realidad, muchas veces yo he podido sentir cosas, pero digo, Dios mío, como yo creo en ti, eso a mí hay veces que no me da, pero hay veces que yo me pongo a pensar detenidamente en lo que yo viví, y yo digo, no, pero es el donde yo pude haber estado metido, ya estando ahora de este lado, en donde hubiese quedado mi alma si yo hubiese seguido en todo eso. A eso es a lo que me refiero. Pero yo sé, y siempre yo pongo la sangre de Cristo por todas las cosas, y cuando siento a veces las cosas no le paro. Bueno, por ese sentido. El tema de la liberación, de traer liberación, es bueno porque, por ejemplo, miren lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos dar apertura de la cárcel. Entonces, cuando yo, digamos, milito, hay varias formas en las que yo me puedo hacer liberador o puedo entrar en el mundo de la liberación. Uno es por la misericordia de Dios y que Dios nos permite entrar en ese campo y tener autoridad. Yo por lo menos no practiqué la hechicería, ni practiqué, pues yo no fui mundano, nunca. Pero a mí, tráigame un endemoniado, yo soy dichoso haciendo liberaciones, me fascina, yo me formé cuando yo empecé a ministrar en las iglesias, yo decía, Señor, que ahora hayan endemoniados, que hayan endemoniados, porque para mí era la gloria, yo decía, una predicación mía sin liberaciones, para mí eso era fatal. Era experimentar el poder de Dios a través de uno. Sí, o sea, para mí siempre ha sido glorioso experimentar los milagros de Dios a través mío, esa es la verdad. O sea, venga, usted está bien, venga, oramos, que Dios la sana. Si no la sana y se muere, pues igual se va con Cristo. Pero venga, oramos. O sea, para mí era bonito y sigue siendo así. Pero el tema de la liberación y de lo oscuro, sin que me malinterpreten, para mí siempre ha sido glorioso poder demostrarle al infierno que es inferior. Yo estoy en unas liberaciones impresionantes. A mí me llama mucho la atención esa área. La liberación. Entonces a eso voy. Mire, por ejemplo, en el caso de otras personas, como en el caso de Nelsi, en el caso de Jofran, que estuvieron las familiares que han sido brujos, que ustedes han visto, eso da pie para que usted pueda llegar a Cristo y sacar, ahí dice, se lo veo como dice acá, en el capítulo 61. No, a publicar libertad a los cautivos. ¿Qué es publicar libertad? Hablar, proclamar. No, señores, es traer el delito y decirle, usted tiene boletica de salida, nos vamos. Eso es publicar. ¿Cómo le dan libertad a alguien en la cárcel? Hoy se levantó de buenas. Eso se hace un juicio, se da un fallo, se da una sentencia, sea de libertad o sea de culpa y de condena, sí. Y tiene que pagar o sale libre, pero se tiene que publicar un edicto, una sentencia que diga usted va para afuera. Nosotros podemos publicar a los cautivos libertad. ¡Wow! Eso es tremendo. Y dice, y dar a los presos apertura de la cárcel. Son dos cosas enlazadas ahí. Sí, claro. Es llevarle, mira, es que ya tú eres libre, o sea, alguien pagó La por ti. boleta de libertad. Esta es tu boleta, ¿la tomas? Sí. Ahora. Le abro la puerta y apéguele. Entonces, cuando yo paso por ciertos procesos, es como el drogadicto. Si Dios lo restauró la drogadicción, tiene la capacidad legalmente y espiritualmente hablando de sacar a otros de las drogas. Señor. Amén. Nosotros lo que hacemos. Si usted venció en algún momento la muerte, usted puede orar contra la muerte. Si usted venció la muerte, si usted venció un cáncer, usted tiene el don de sanidad sobre el cáncer. Sobre lo que se haya vencido. Claro, y si no ha cruzado por eso, Cristo le puede dar esa capacidad. Porque dice, me ungió Jehová para. Somos uno en Cristo. Entonces, traer liberación. Y lo último que tengo acá también es hay muchos que predican que la sanidad interior nada que ver, pero yo creo en la sanidad interior porque es necesario. O sea, si usted conoce a Cristo, usted no tiene por qué llorar. Ya me imagino el pobrecito ya deprimido porque no puede chillar con nadie. Es que eso, Camilo, qué pena que hoy estoy abusando un poco, pero mira, esto tiene que ver con lo de ¿qué? Lo de traer salvación, ¿sí? Cuando muestran al Cristo crucificado allí, ¿cómo está? ¿Sí? Cuando las personas van, porque yo nunca fui, cuando las personas van ante Él, ¿cómo van? Mira, Llorando. y eso desata un espíritu de conmiseración. Y las personas siempre salen de ahí y cargan un espíritu de conmiseración a donde quiera que van. ¿Sí? Y viven como si estuvieran recibiendo limosna en el mundo espiritual. Nosotros no estamos para recibir limosnas del mundo espiritual, tercer cielo, ¿no? Del trono de lo alto. Los tesoros de los cielos son nuestros. Amén. Amén. Incluyendo la autoridad que tenemos, porque somos uno con Cristo.
Listo. Dice Isaías 61, 2, 3, dice a proclamar, es la continuación del verso 1, dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿A cuánto les gustaría que Dios hiciera venganza? No, la parte seria. Sí, claro. A mí me fascinaría que cogiera algunos tancos y hiciera venganza. Les dijera lo que el ganso alabanza. Maduro principalmente. Bueno, dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cómo vive un deprimido? ¿Cómo vive un triste? ¿Cómo vive? Están como José José. Como si estuviera de luto. Qué triste, todos dicen que estoy, ¿verdad? Nosotros, dice acá, Pero no va a ser mejor predicar. a consolar a todos los enlutados. Cuando alguien está de luto, ¿usted qué hace? Consolarlo. Si usted no anda llorando, anda a consolar. ¿Qué es lo primero que le dicen a uno cuando muere alguien? Yo nunca he dicho eso. Dicen, a mí tampoco me gusta decir eso. Yo le digo, mire, yo no le voy a decir a usted que lo sienta porque yo no soy usted. Bueno, yo no se lo Que digo. Dios lo bendiga. Yo no se lo digo porque una persona dolida, entonces uno le diría, entonces, No, ¿qué yo digo? sí. No, así no se puede. Es que usted está dolido y usted me dice eso, pues yo le voy a decir lo que vino, vaya para su casa mejor. Vaya a ver los Simpsons. Si no le digo, pues que hace acá. Porque entonces también se muestra como un acto de hipocresía. Porque yo vine aquí no me duele, pues no me lo diga, no hay necesidad de decirse. Pero lo que sí, pues uno para qué miente también, para qué le dice, ay, lo siento mucho, ¿para qué le dice eso? Usted no lo siente. Yo siempre digo, Dios te fortalece. Eso. O sea, yo siempre le digo, mira, en estos, mira, te vine a saludar, ya se fue, pero Dios en medio de todo esto se revele a tu vida. Uno tiene que también llevar una palabra de esperanza. Yo le cuento que me importa un cacahuate para que viva. A ningún funeral mío vaya a ir a decir eso que yo, sabiendo que aquí me supera voy sacando. Ajá. Claro, porque es que nosotros dice a consolar a los enlutados. Por eso en algún momento se lo dijo al apóstol y lo he vivido. Mira, yo lo he vivido en mi vida y si yo tengo que llorar, mire, así usted sea quien sea, yo lloro. Que el duelo hay que vivirlo. Somos seres humanos. No solamente por un muerto, sino porque hay lutos que llegan a su vida por otras razones. Sí. Un fracaso amoroso. Vea, el amor a usted si no lo mata, por lo menos lo desfigura. ¿Sí o no? ¿En serio? No, en serio. Hay gente que usted dice, ¿qué le pasó? No, si era el Pancho, me dejó. Y duran así 2 años, 3 años. Ayer atendí a una hermana de México. Dice, no, orando aquí para que mi esposo vuelva. Y hermana, ¿en cuánto tiempo hace cuánto se le fue de la casa? No, hace 10 años. No, hermana, chiquita, pierda eso. O sea, ese hombre no volvió, ya no va a volver. ¿Y eso? Ah, y dice, todavía tiene esperanza de que vuelva. La fe es lo último que se olvida. Pero Esté lleno de nosotros, dice aquí, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo, aceite de gozo, unción de gozo en lugar de luto. Oye, usted no nota, mire, y esto es algo que nosotros debemos desarrollar. Perdón. Usted no nota que hay gente que llega, cristianos, pastores, de años en el evangelio y como que lo amargan a uno. Ay, sí. Ay, sí. No, en serio, man. No tienen la unción, el óleo de gozo, tienen como el óleo de la amargura. De ceniza. Tienen tienen la unción de la ceniza. Oiga, llegan y como que uno siente, pero se puso como pesado la ambiente. ¿Qué será? Llegó el día, pues el hermano que acabó de llegar. Cuando la Biblia dice óleo de gozo en lugar de luto. Cuando alguien llore con usted, escúchelo, no ponga a llorar con él. Ay, sí. Ay, que usted peor, hermano. Ay, Dios mío, no haga eso. Pues ya los cosas, ¿verdad? El consejero termina aconsejado. Eso, sí, el consejero termina aconsejado. Mano, vengo y le encuentro la pena.
No, si usted viera, hermano, estoy peor, hermano. Venga, abracémonos, oremos juntos. Hombre, no tiene la unción de Isaías, o de Cristo, que estamos hablando de Cristo, lo que habló Isaías. Dice, para quitar el luto, o para consolar a los enlutados, para ordenar a los que están afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Tampoco usted va a poner a hacer una fiesta por el problema del otro, ¿no? Pero que en medio del problema, o aún usted estando en angustia, mire, hay cosas que uno le cuenta a ciertas personas. Porque tampoco se va a poner a llorar delante de todo el mundo, ni a contarle sus problemas a todo el mundo. Hay cosas que el apóstol sabe que le he contado, algunas que de pronto Isidro sabe, y usted no sabe cómo vivo yo. Y hay algunas que yo sé de usted, pero yo no sé cómo vive usted. Porque no a todo el mundo usted le cuenta, o sea, no es para contarle a todo el mundo. Pero imagínese yo viniendo a contarle al apóstol Rosa una pena mía. Y ella se para, se sienta enfrente de mí y dice, no, pastor, si usted viera. Pues nos toca llorar a ambos. Porque hay tiempo para tiempo. Han habido momentos en que el apóstol me ha llamado y me ha dicho, hoy me siento así, ¿cierto? Hoy me siento mal. Hoy amanecí con la gloria encima. Igual yo, quizá sí. Pero uno no sale al púlpito a decir, hermanos, estoy en la impugna. Porque nosotros fuimos llamados ¿a qué? Oiga, a consolar, a quitar el luto. Consólese al menos usted, papito, vea, esto va a pasar, sacúdase, párese y deje la chilladera. Y es que el tema, bueno, a mí me ha Sacúdase pasado, y siga ¿no? caminando. Muchas veces me ha tocado meditar sanidad y estoy con una enfermedad, fiebre y termino, son sanos, yo soy sano. A mí me ha pasado eso. O a veces A mí me toca pararse, ¿no? También. ¿Usted sabe cuántos pastores han muerto en su enfermedad, pero eran excelentes ministros de sanidad? Sí. Porque Dios es soberano. No, pues no. Mira, hay cosas. Deuteronomio 29:29. Las cosas cosas reveladas pertenecen a los hombres. pertenecen a Dios, no la revelación para los hijos. Además, nosotros no estamos atados a esta tierra. A veces son aguijones que el Señor pone para que no nos se le suba el mundo. Lo que le pasó a Pablo, se pasaba a Timoteo del estómago. Bien, listo. Entonces, entendido a qué vino Jesús, recordémoslo. Lo primero, manifestar el nombre del Padre. El nombre del Padre. Lo segundo, unir los cielos y la tierra. Lo tercero, vencer el infierno. Lo cuarto, traer salvación. Quinto, traer sanidad física. Sexto, traer liberación. Y por último, traer sanidad interior. No significa que una sea menos importante que la otra, sino que esas fueron sus 7 tareas. Nos quedan 20 minutos y puedo llegar a preguntas hasta aquí. 10 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Listo. ¿Preguntas? ¿No? Ok, listo. Entramos entonces en un tercer punto que son los protocolos de guerra. Aquí ya vamos a entrar, ya vamos a dejar de lado el perfil del intercesor, ya usted sabe lo que es, lo que puede ser, cómo debe ser un intercesor. Esto que hablamos de Cristo también se debe manifestar en usted, las 7 características de Cristo las debe llevar un intercesor, no hay vuelta de hoja en eso, ¿estamos? Pero vamos a entrar en protocolos de guerra. ¿Y qué son protocolos de guerra? Nosotros como guerreros y como intercesores necesitamos necesariamente, perdónenme la redundancia, entender que la guerra y el mundo espiritual es ordenado. Que usted no es que porque es profeta o porque es intercesor o porque es apóstol hacer lo que le da la gana. Necesitamos entrar en el tema de la autoridad espiritual. Hace 8 días tocamos ese tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que la autoridad espiritual, la corona de la autoridad espiritual, ¿cuál es? Es esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la guerra es reconocer quiénes somos. Usted no puede ir a la guerra espiritual si usted no sabe quién es.
Imagínense mandar a un niño a una batalla. Lo matan. O hace matar a un mundo de gente porque la gente, usted como ve a un niño vulnerable y alguien lo va a proteger y llegan y friegan, casi la digo, y friegan a otro. ¿Por qué? Por cuidar a un niño. Usted debe saber quién es usted. Amén. Entonces lo primero que vamos a hacer es entender que todos en la guerra tenemos una posición, un lugar y un perfil. No todos son comandantes de guerra. No todos son los capitanes del barco. No todos son el capitán del equipo. O sea, eso es algo que tenemos que entender. Entonces lo primero que vamos a ver es reconocer quiénes somos. Yo he descubierto que los cristianos no vivimos plenamente el Evangelio porque no sabemos quién somos. Mire, ¿cómo es que su nombre se me escapa? Lauris y Adriani. Listo. Lauris. Su merced debe creer. ¿Usted cree en Cristo? ¿Qué cree de Cristo? Que Él vino a salvarnos, que Él es misericordioso con nosotros, Que Él murió y que Él resucitó, ok. que está en el cielo. Por eso cuando le abordé con la pregunta y usted hizo, yo ya ahí le veo una duda. Usted puede saber que es salvo, pero si usted no está segura, ahí ya hay una puerta abierta para que el enemigo entre y ¡pum! Porque, oiga, no hay peor cosa que uno venir a la iglesia y dudar que uno es salvo. Porque así usted tenga la mayor santidad encima, si usted no cree que es salvo, usted va para el infierno. Porque le puedo dar un patatús ahí, ¿no? ¿Sabía usted eso? A veces decimos, ay, la chismosa no va para el cielo. Ah, pero esa chismosa cree más que usted en Cristo. Era chismosa, pero la hace descender el reino. Y usted, no lo estoy diciendo por la hermana Gabriel, es que así nos pasa a varios cristianos. Ya la vacía le pasa. Pero hay cristianos que llegan y duran años en la iglesia. Y a mí me preocupa la salvación de varios. ¿Sí o no? 40 años de evangelio. Hermana, si Cristo viniera ahorita, ¿usted se iría con Él? Ay, Dios mío, ¿quién le buscamos esperanza, señora? Una pregunta antes de seguir. Señora. ¿Jesús está en el cielo o está aquí en la tierra? ¿Cómo así? No, ¿sabe por qué le hago esa pregunta? Afianzando, porque es que tú le preguntaste a Lauris y si te fijaste en la respuesta que ella dio, y esa duda está en mucha gente, porque la respuesta que ella dio parte fue, y Jesús está en el cielo. O sea, entonces te reafirmo la pregunta, ¿Jesús está en el cielo o está en la tierra? O sea que está sentado a la diestra. Pero físicamente habla de Dios. En espíritu, no, en espíritu. Bueno, si le responde esto su pregunta, Jesús está en ambas partes, no es que Él es omnipresente, Él está en el reino de los cielos, pero está en medio de nosotros y con nosotros. Y dentro de nosotros. Pero eso mucha gente no lo sabe, el profeta. Cuando él dice, está a la diestra, siéntate a mi diestra, ¿sí? Sí. Está diciéndole, siéntate bajo mi autoridad hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Ahí está hablando el Padre. Ahí está hablando el Padre. Pero él puede estar en este momento aquí, como puede estar, o sea, él es. Como es Dios. Todo. O sea, Dios está aquí, está allá, está en todas partes. Dios está aquí. Y eso es una de las cuestiones que uno no debe cuestionar. Eso es como si, Sí, porque si uno mucha gente pregunta, ¿y de dónde vino Dios? ¿Y quién es la mamá de Dios? Esas cosas. A mí Lo no que me pasa es que van a hay salvar. gente, profeta, hay gente que habla me van a por salvar. comparte el evangelio, y la mayoría de gente piensa que sí, que eso. Hay mucha gente que no es católica ni nada y cree en la resurrección, pero piensan que Él está allá. O sea, que Él está allá. Lo vemos Entonces, como hay que Dios explicarle a la inalcanzable. gente que Por no eso somos es importante
entender y reconocer quiénes somos. Hoy vamos a romper la estructura mentirosa que nos dejaron desafortunadamente muchos maestros de las escrituras, que nos enseñaron que Dios es un Dios lejano, Exacto. que nosotros somos una creación abandonada y unos hijos de Dios casi bastardos. Porque la verdad es el evangelio que nos vendieron. Gracias a Dios por los santos hombres de Dios que dieron su vida para que el evangelio entrara. Pero gracias a Dios por la revelación que hoy en día hay. Si no, yo todavía me pararía en la ventana a esperar a cuando escucharon la flota a llorar y me quedaba. Así de traumada diría yo, La hermano. trompeta de las flores. Lo primero, sí, mire, un día les voy a sentar cuando vayan a la congregación o nos encontremos todos. Mi prima y yo nos parábamos en la ventana a llorar. Ella en la casa del frente y yo en la casa del frente. ¿Ha escuchado esas flotas que son como trompetas? ¡Ay, Dios mío, no queda sentado! Yo miraba a mi mamá, a mi tía y yo decía, se quedaron estas viejas también. Me paraba en la ventana a llorar porque, mire, era tanto el terror que nos metían del infierno que nosotros íbamos pensando que nos quedaba. Y hoy da risa. Yo vivía llorando, yo iba y predicaba y yo a veces me sentía cochino delante de Dios. Yo decía, Señor, yo esta mañana, así sería, porque mi pastora vivía diciendo eso. Una vez tembló y no sentimos presente. Hay lugares de la ciudad donde no se siente. ¿Usted viera la vacía que nos pegó? Así va a ser la venida de Cristo, hermano, que no la va a sentir. Ay, Dios mío, yo me fui un mes duro enfermo. ¿Sabe por qué? Porque nunca pensaron en mí, en quién soy. La canción de Soy un Cristo. Ay, hermano, mire, ponga la canción de Reino, todavía se me paran los pelos. Está el trauma, el trauma. Mucha gente se quedó. Ay, ese hermano ahí, Dios mío, decía, quiero que lo vea, Señor. Esa canción sonaba y yo decía, me quedé. Uno lloraba con esa canción. Hágame el favor, en vez de usted esperar la venida de Cristo gloriosa, usted alegre, Señor, nos vamos. Yo lloraba escuchando esa canción. Porque yo decía, me quedé en la tribulación. Solo los de la vieja guardia entendemos esa canción. Pero yo soy de una vieja guardia donde me enviaron a punta de terror. Por eso, oye, y desde chiquito, claro. Y por eso yo creo, y eso me Por sirvió a eso mí. nunca pecó. Yo creo, no, yo les voy a decir algo. Para entrar en este tema de identificar quiénes somos, me faltó eso. O sea, yo estoy en el Evangelio gracias a mi pastora, yo la honro, de verdad que la doctrina que ella nos dio fue excelente. Y en santidad ni se diga. O sea, la viejita, uno se le quita el sombrero. Pero algo que yo extraño hoy en día es ese terror. Se juega de extremo. Porque ya como usted peca hoy, si quiere seguir pecando, hágale, que Dios ya lo perdonó. O venga, hacemos 40 sesiones de liberación para ver si usted deja el pecado. Pero antiguamente no pasaba eso. El que pecaba, Dios lo mostraba, hermano. Pero Dios nos muestra, a nosotros nos da pánico decirle a la gente, ay, yo ya le dije. La gente se interesaba o se iba a la iglesia y no lo echaban. Decidía irse porque estaba en pecado. Sí, antes era así. Hermano, y eso falta. Hoy falta eso, hermano. Se levantaba el profeta y brababa, oh tu rabababa, que tu hija, ¡ay! Dios mío, no sentía que eso le entraba por la columna vertebral. Y si no se halló a eso, ay, hermano, y que no se halló a eso, vea, usted ha vivido en la gloria. Y empezaba. Y lo Tú pasaban que estás en adelante. pecado, y barra, Lo pasaban adelante. no, era el primer domingo. Camilo, con decirte que hay pastores que ven a mi mamá y la evaden. Ay, Dios mío, que deben ser esas profetas viejitas. Ah, hermano. claro. Y eso es de la Un gente. escáner Esas eran de espiritual. respetar. Un escáner espiritual. Claro. No, hermano, ellas no escaneaban, esas viejitas. Bueno, algunas sí tienen revelación, pero es que las tomaba el espíritu y eso. Oh, agarrabas y hablaban de verdad que era Dios. Era Dios. Sí, en serio. Y terminaba la profeta.
y se paraba la pastora y decía, bueno hermanos, el Señor está hablando, ¿hay alguien que quiera confesar algo? Esos eran los cultos, hermano. Y allá no era que pastor, bueno, ¿qué es que quiero decir algo? No, tengo que decirle a la gente de la iglesia. Allá se hacían cultos de confesión. O los novios. Pastora, anoche me fui con hotel con mi amante. Está dando idea a poco. ¿Ah? Ya le está dando las ideas a poco. No, miren, a mí el Señor sí No, hoy en me ha día hecho. se desocupa la iglesia, mija, donde usted llegue a Miren, ser. el Señor me ha permitido hacer cultos de confesión en algunas iglesias muy pequeñas, pero es cuando Dios hoy en día lo ordena, porque hoy la iglesia es muy inmadura y si se hace eso se destruye. Claro. Y resulta que llegaba el segundo domingo y se levantaba otra profeta, no era la misma, otra. Y lo peor era que llegaba la pastora y decía, hoy el Señor me dijo que iba a hablar. Y empezaba, mire, yo extraño mucho de mi iglesia primitiva, yo lo extraño mucho. Allá empezaba a cantar, cuando el pueblo del Señor, y empezaba la gloria del Señor. Mire, podría ser muy gracioso y todo, pero yo extraño ese tiempo. Eran solo las panderetas y la que yo pertenecía al GP, Grupo Pandereta, hermano. Y allá dentro y decía a la pastora, hermanitos, bájenle que el Señor va a hablar. Padre, yo te ruego, usa la boca, y empezaba la profeta. O el profeta, porque a veces Dios ya cuando el Señor me empezó a usar en esa, yo dije, bendito sea el Padre Santísimo, ya no me tocó a mí. Pero eso era duro, hermano, eso era, se levanta aquí ya el segundo domingo con la misma. Tú que estás en pecado, confiesa tu pecado, apártate, te voy a cortar. Uno se imaginaba ahí dándole machete. Ay, Jesús, hermanito, hay alguien que quiera confesar. Bien, hermano, si no se arrepiente va para el infierno. La muerte saliendo aquí no puede sorprender. Uy, Dios mío, hermano, eso era una tortura. Vean, de 3 domingos no pasaba. Se levantaba la tercera profeta, hermano, los llamaba por nombre y apellido. ¡Di brava tú, fulano de tal! ¿Qué estás haciendo? ¿Te acostaste? ¿Te hiciste? ¡Ay, Dios mío! Yo dije, Señor, las vueltas de aquí, Padre. Porque uno vivía. No, en serio, oye, es chiste, pero para mí, yo lloraba, hermano. Hay temor. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque de verdad, o sea, ¿saben? Miren, yo era el único niño, ya después adolescente y joven, que me quedaba en las liberaciones. Allá todo el mundo se bajaba. Usted se baja, usted se baja, usted se baja, usted se baja, usted no puede estar, el Señor me dice que no puede estar. Y así era, hermano. Y ahí yo caí en trancas y a muchas aprendí con ella a medio liberar. Y ya después le dije al Señor, no debe mi diseño que 4 horas y no me endemoniado, no, usted no. Ahí dice usted 4 horas Jesús diciendo a los demonios que se vayan. No, pero eran los diseños y de todas maneras Dios la usaba a ella en ese sí, eran liberados. Sí, claro. Ay, mira, eso. ¿Se liberaban o se liberaban? Mire, yo nunca vi que un demonio se le resistiera a ella. Jamás, hermanos. Lo que pasa son los diseños de cómo se liberan. A veces se deja que el demonio haga show con la persona. Cuando usted tiene autoridad, y eso lo vamos a tocar acá, usted tiene autoridad para decirle al demonio, se queda quieto. Se calla, eso gritan y gritan, parece que estuvieran pariendo un chino. ¡Cállese! Usted tiene autoridad. Pero eso no se lo enseñaron. O sea, a veces creímos que liberaron del demonio ahora una guerra espiritual en la que era tome y lleve, tome y trae. Eso no es así. Eso lo aprendí ya después con el tiempo. Vamos a dejar hasta ahí, no pudimos entrar en el tema porque ustedes hablan mucho y hacen reír mucho al maestro. Pero, ¿cuántos creen que esto es edificante? Amén. Bueno, esto es, no porque lo esté enseñando yo, o sea, hablo de la temática y de la palabra, esto es muy edificante. Y nosotros como hijos de Dios debemos dejarnos edificar, entender que ya hay un pasado, hay un presente, ¿verdad? Que nosotros necesitamos ser formados en todo esto. Que hoy por hoy ya no lloramos porque suene la flota, pero que hay que volver al temor de decir, oiga, si mi vida no está alineada con Dios, si no está en santidad, ¿será que si hoy suena la
usted se queda o se va. Señor, la vuelta. No vaya y sea que no les, usted crea que sea una flota y cuando se dé cuenta esté por aquí solito y no estemos ninguno de nosotros. Porque yo sí me voy. Yo también. Pero con Cristo, ¿no? Porque alguna va a perder el infierno. Con Cristo nos vamos. ¿Está bien? Entonces voy a dejarles una tarea. Porque a partir de ahora vamos a empezar la práctica. Ay, había una canción. Yo soy una rocola, hermano. Usted me pone una canción. Creo que esa ahorita ya lo